Multiplicar es la tarea. Un programa producido por la CTA San Miguel, José Cepaz, Malvinas Argentinas y el SUTEBA General Sarmiento. Hasta las 20 por la 91.7. Por la UNI. Y volvemos ahora a estar en el aire aquí y seguimos con mujeres, ¿no? Es decir, estuvimos escuchando diferentes temas musicales, estuvimos con una movilera que era Cecilia Miño y ahora vamos a invitar a la mesa a otra mujer que es Silvia Almazán, la secretaria de Cultura y Educación de SUTEBA. Buenas tardes, Silvia. Ángel, Silvia, Eduardo, Juan Carlos y Javier, te saludamos. Hola compañeros y compañeras, ¿cómo les va? Buenas tardes, por fin nos podemos comunicar. Sí, sí. La verdad, tengo ahí una visita pendiente también. Exacto. De poder compartir con ustedes ahí el desarrollo de este programa que es, bueno, tan importante para poder comunicar las acciones, las luchas, los posicionamientos de los trabajadores y los trabajadores de la educación en particular, ¿no? Y te queríamos consultar, por eso te llamamos, para poder decirnos cómo fue, digamos, estas 2 jornadas y cómo podemos evaluarle esto de el Aprender 2016, que nosotros le dijimos el no aprender, ¿no? Para nosotros ha sido 2 jornadas de mucha voltaje político, en el sentido que pudimos generar distintas iniciativas y abrir fuertemente, incidir fuertemente en la agenda del debate social en todo el país. En estos 2 días se habló de la educación y se habló de la evaluación, o la evaluación fue un motivo para empezar a reflexionar sobre la educación. Y nos parece que es muy importante porque fueron espacios democráticos. Yo pude participar ayer en la permanencia que estaban haciendo los estudiantes del Normal de Quilmes, y hubo una asamblea democrática entre docentes y estudiantes, un hecho histórico en el que se pusieron argumentos y contraargumentos, miradas sobre la educación, sobre la enseñanza, sobre los desafíos que se consideran los adultos que tienen que asumir los jóvenes, y los jóvenes los desafíos que consideran que los adultos debieran asumir. Este debate fue cotidiano, es decir, con todos los que te podías encontrar, tu vecino, un compañero, un taxista. Sabía que el tema preponderante en estas 2 jornadas había sido la educación y conocía el posicionamiento de las organizaciones gremiales. Creemos que el gobierno se consideraba que el Operativo Nacional de Evaluación Aprender era una línea fundante de una reforma educativa, debió haber generado espacios democráticos para el debate. Tal cual pasó hace 10 años, ¿no? Previos a la construcción y a la sanción de la Ley de Educación Nacional. Es decir, fueron precedidos de luchas históricas, pero también de jornadas de debate nacionales, provinciales, generadas por las organizaciones gremiales, pero también generadas desde los ámbitos de gobierno. Y eso posibilitó construir la letra de la ley, como solemos decir, pero fundamentalmente un compromiso en torno de la educación pública y del derecho social a la educación. Así que esto fue para nosotros muy importante, el protagonismo de los docentes, el protagonismo de los estudiantes y también de las comunidades educativas, diciendo una oposición a un dispositivo que viene enmarcado en las prescripciones de los organismos de crédito internacional, que no tenemos certezas aún sobre la información relevada, de qué manera va a ser utilizada desde el gobierno nacional y el gobierno provincial, si esa información que provee, digamos, información de los estudiantes, de los docentes, de las escuelas, de las jurisdicciones municipales, provinciales o de lo nacional, tiene la intencionalidad de conformar rankings, desarrollar circuitos diferenciados de educación, políticas focalizadas. Silvia, te interrumpo un segundo, digo, porque por ahí en la audiencia hay muchos papás escuchando, muchos papás que han intervenido, por lo menos en la región. Ha habido situaciones diferentes, digo, de los lugares donde se hizo, lugares donde no se hizo, ausentismo importante, sobre todo en el sector secundario con respecto al día de hoy.
algunas cosas que nos dejan irregularidades, digo, porque llenar una prueba de este tipo también con lápiz da también lugar a sospecha, a lo que hace que se puedan tergiversar resultados, en esto que hablábamos. ¿Qué significan estas cosas que vos decís con respecto concretamente a lo que puede venir como justificativo de resultado? Digo, en esto de hablarle en el llano, hablarle al papá y explicarle claramente qué está en riesgo con respecto a la educación de su hijo. Para nosotros está en riesgo la educación pública, porque el gobierno ha caracterizado la situación de la educación en Argentina como en crisis, sin reconocer los avances producidos en el marco de la Ley de Educación Nacional, y para nosotros reconocer los avances no significa invisibilizar que hay nudos problemáticos que necesitan ser abordados, que necesitan ser discutidos y generar propuestas de política pública para avanzar en una propuesta modificadora que permita precisamente consolidar un proceso hacia una educación pública de calidad, ¿no? Eso creemos que es un punto para nosotros muy importante. ¿En qué nosotros nos basamos en enmarcar este operativo, digamos, en esta certeza de que forma parte de construir a partir de lo que releve como información el sostenimiento de los argumentos del gobierno sobre la situación crítica? Es que hay una intencionalidad de direccionar hacia reformas educativas, hay una intencionalidad de direccionar hacia reformas laborales, así como en los 90 el mejor alumno en relación a la educación neoliberal era Chile, hoy el mejor alumno empieza a ser México. Y en México, ¿cuál es la situación? Hay una resistencia de docentes y comunidades educativas, porque avanza una reforma que por un lado hace retroceder la responsabilidad del Estado Nacional como garante de la educación. Un proceso sostenido de asociación entre el Estado, entre los estados y las fundaciones o las ONG que responden a las multinacionales. Un proceso y un intento de disciplinamiento social tanto de los estudiantes como de los docentes, a través de distintos dispositivos de evaluación. Ahí está, Silvia, ¿qué tal? Me parece uno de los nudos, ¿no?, de la cuestión, porque la educación está tan atada al modelo de país que si estos últimos años tuvimos la jerarquización de la educación, la voz de los trabajadores de la educación en una ley, como vos decías, que se plasmó, una ley nacional de educación, ahora me parece que la intención del gobierno es justamente atar esta evaluación, que ya sabemos el resultado que va a tener para el gobierno, porque ya lo ha explicitado en algunas intervenciones que hizo Macri o Vidal inclusive, atarla a un modelo de país, digamos, al modelo conservador, al modelo agroexportador, para el cual la mano de obra no tiene que tener ninguna calificación, en fin, toda una serie de cosas que creíamos ya superadas y a ojos vista vuelve sobre nuestra patria. No sé si te parece lo mismo, Silvia. No, me parece que nosotros tenemos que observar, por eso nosotros también inscribimos esta evaluación en un contexto, ¿no?, que se viene dando incluso en América Latina, de disputa también sobre la educación como parte de esas herramientas disciplinadoras sociales o como herramienta de transformación. Y en todo caso, en esa disputa, la educación intenta ser desalojada el campo de los derechos para ser ubicada en el ámbito del mercado y transformada en una mercancía. Exacto. Porque es una industria muy apetecible para las multinacionales, para las potencias hegemónicas a nivel mundial, como pueden ser Estados Unidos, por eso las incluyen en los tratados de libre comercio, por eso forman parte de las líneas políticas de los organismos de crédito internacional. Nosotros tenemos que recordar que Argentina fue observadora hace no menos de 2 meses, por primera vez creo que de la cesión de un tratado de libre comercio, que es el Tratado Transpacífico o TTP, y que también, producto de este creciente endeudamiento, ¿no?, que va a hipotecar el futuro de varias generaciones, estamos recibiendo después de 15 años los monitoreos de los organismos de crédito internacional, por ejemplo el Fondo Monetario, y que estos organismos de crédito internacional direccionan políticas para formatear los sistemas educativos, acondicionarnos al formateo del mundo laboral y del mundo de la producción, que ellos definen
para cada uno de los países, ¿no? En un lugar de subordinación de los países con menor desarrollo. En este caso, estos tratados nos subordinan a Estados Unidos fuertemente, ¿no? Entonces, Argentina tiene la intencionalidad de la firma de este Tratado de Libre Comercio, está comenzando a subordinarse a las políticas de los organismos de crédito internacional, y ahí se pone en juego la educación. Por eso es muy importante las acciones que dimos de manera mancomunada y con mucho coraje y mucha valentía, los docentes renunciando a ser veedores y aplicadores, los estudiantes promoviendo distintas iniciativas, más allá de las presiones que se ejercieron desde el sistema educativo, intentos de amedrentamiento de todo tipo, desde plantearles que iban a tener triple falta, que iban a quedar libres, que hasta les iban a prohibir el viaje a egresados, o sea, no hubo límite para plantear que iba a haber medidas punitivas. Lo mismo pasó con directores con mucho compromiso. Lo que nosotros vamos a interpelar es a la Dirección General de Escuelas si esto es explícita, digamos, la política con la que se va a desarrollar, o esto ha sido de algunos niveles de conducción intermedios que han actuado de manera más autoritaria, tal vez que la propia direccionalidad de la provincia, pero creemos que han estado mancomunadas, porque hay una línea común entre lo que se plantea desde la provincia de Buenos Aires con el gobierno nacional. Y hubo un montaje en torno a este operativo nacional de evaluación, de instalar una cultura evaluativa anual, que no es necesario desde el punto de vista de las estadísticas, también decirle a los papás que no era necesario hacer esta evaluación censal para comenzar a construir una caracterización en este momento de la educación pública. Que el gobierno nacional y el gobierno provincial tienen direcciones nacionales de estadísticas, tienen direcciones nacionales de planeamiento y provinciales de planeamiento educativo, que periódicamente se releva información cuantitativa y cualitativa de diferentes variables desde las escuelas, y que todo eso podría bien haber nutrido una precisa caracterización del estado de situación de la educación. Es más, hay una información que se le requiere, y no de manera anónima, a los estudiantes, por ejemplo, que están incorporados dentro de programas sociales, que es una información que la pueden tener consultando al ANSES, consultando a los Ministerios de Desarrollo Social, que no era necesario, digamos, hacer esas preguntas personales a los estudiantes, hasta del nivel educativo de los padres, o cómo desarrollan sus actividades durante el día. Particularmente yo quiero poner el acento sobre los programas sociales, porque el Ministro de Educación de la Nación ha dicho que el destino de los recursos de los programas sociales, los jóvenes los destinan a la compra de balas. Entonces, ¿qué mirada se está poniendo y por qué se están destacando estos programas sociales? La verdad que, Silvia, la verdad que es un tema para tratarlo, digamos, con una profundidad y con mucho tiempo, ¿no? Porque la verdad que ayer, si queríamos evaluar, la verdad que la reacción de los alumnos y de las familias y también de los docentes también demostró, digamos, es decir, en qué lugar está la educación en la Argentina, porque no es la misma educación de hace 12 años, en donde por ahí tal vez hubiese reaccionado, no hubiese reaccionado, es decir, en este caso particular reaccionó, y creo que de la mejor manera. Por eso te queremos invitar y queremos que algún día estés acá con nosotros sentados, porque no solamente queremos hablar de esto, sino hablar de algo que a nosotros nos interesa y que nos gustaría que muchos se enteraran, porque el gobierno dice que no solamente se sienta a discutir con nosotros salario, con los sindicatos, y le queremos demostrar que además de salarios tenemos una Secretaría de Cultura y Educación que trabaja en un montón de cosas, muchos más, que tiene que ver justamente con evaluar y además con mejorar la calidad educativa. Sí, fundamentalmente para nosotros también eso fue puesto en el marco de esta acción de estas 2 jornadas, ¿no? La visibilidad de los conocimientos pedagógicos que construyen los trabajadores de la educación en sus prácticas, en el trabajo que desarrollan cotidianamente, desde el aula y desde la escuela. Y también fue un reconocimiento al ejercicio que tienen que hacer de un derecho a nuestros estudiantes y las comunidades educativas, de plantear qué piensan sobre la educación pública, qué expectativas tienen de una educación pública que se tiene que desarrollar en el siglo XXI, y qué fuerza tenemos para sostener la defensa de lo que hemos conquistado, y que, por supuesto, creemos que hay cuestiones que están pendientes, pero que aquellas que hemos conquistado las vamos a defender con
con fortaleza, con unidad, y desde el aula, la escuela y la calle, ¿no? Por eso, Silvia, te queremos saludar, darte un abrazo y te vamos a despedir como nos gusta despedir últimamente a nuestros compañeros. Vamos a despedir a Silvia Almazán, secretaria de Educación y Cultura de SUTEBA, y además Celeste. Hola, ¿me escuchaste? Sí, un abrazo. Un abrazo, Silvia. Un abrazo enorme para todos. Multiplicar es la tarea. Ángel Gatica, Silvia Cancilieri, Eduardo Caprarulo y Cecilia Godoy. Todos los miércoles a las 18 en la 91.7.